Hola, buenas noches a todos. Es un placer estar aquí con ustedes. Estamos ahorita en nuestro tema ya número 11 y muy ad hoc con el Evangelio del día de hoy. El tema de hoy es cómo entender nuestra relación con Dios, los retos de la oración cristiana y pues le damos la bienvenida al Padre Octavio. Bienvenido, Padre. Muchísimas gracias, mucho gusto de estar nuevamente por aquí para compartir nuestras reflexiones. Sí, les recuerdo que estas, que será pláticas que tienen intención formativa, resultaron de la constatación, pues, de que en efecto falta mucha instrucción y formación a propósito de las conferencias, datos sobre nueva era y cosas por el estilo, ¿verdad? Que había mucho tipo de dificultades de entendimiento y cosas por el estilo. Y bueno, ya como se ha señalado, pues ya llevamos varias por allí. Y el día de hoy tenemos este tema, ¿verdad? Cómo relacionarnos con Dios. Voy a poner, pues sí, alguna presentación que pueda ser útil la, para nuestro tema, ¿verdad? Que es cómo entender nuestra relación con Dios. Vamos a iniciar con unos datos en la siguiente diapositiva, pero quisiera encuadrarlos para inicio, ¿sí? ¿Cómo relacionarse una criatura tan chiquita en el tiempo, tan chiquita en el universo, con ese personaje y ese ser que lo rebasa infinitamente, ¿sí? ¿Cómo puede entenderse y cómo puede darse esa relación? ¿Sí? Y para ello recuerdo alguna cosita por allí, ¿sí? La infinitud de Dios y la pequeñez del ser humano. Lo que hasta ahora la ciencia puede decir en relación al universo, ¿sí? Si colocamos la Tierra, que es donde estamos nosotros, el planeta Tierra, y se trata de medir hacia un lado y de medir hacia el lado opuesto, ¿sí? Resulta que el extremo del universo visible ronda en los 46.500 millones de años luz. Es decir, que según la tecnología actual, si se ve para un lado, ¿sí? Se llega a entender que la luz que está llegando de la parte más lejana que se puede identificar del universo, la luz tarda en llegar al planeta Tierra 46.500 millones de años luz. Quisiera decirles que de aquí a la Luna existe un segundo luz, es un segundo, un poquitito más luz, ¿sí? De aquí al Sol son 8 minutos luz, minutos. Aquí son 46.500 millones de años luz. No son 46.500, ¿eh? Son 46.500 millones de años luz. Y para el otro extremo, pues también se alcanza a percibir eso. Por lo tanto, el diámetro conocido del universo es de unos 93.000 millones de años luz. Ojo, ¿sí? Es una cosa muy difícil de entender porque según la teoría del famoso Big Bang, o sea, si el universo se está expandiendo y si se va en reversa, ¿verdad? El universo estaría concentrado al inicio, hubo una gran explosión, según esta teoría, y son poco menos de 14.000 millones de años. O sea que el universo tiene mucho, o sea, la expansión fue a una velocidad vertiginosa, o sea, rapidísima. Lo que aquí importa es tratar de entender un poquito, porque la imaginación no nos da para tanto, ¿no? Un poquito la grandeza del universo. Y eso solamente pensando en su tamaño. Había que pensar en su orden, por ejemplo, ¿sí? En la formación de ese universo. O sea, muchísimas más cosas, pero como es un poquito más fácil manejar cantidades, ¿no? Entonces se considera que lo conocido, lo más o menos detectable del universo como extensión son 93.000 millones de años luz. O sea, la, la- la luz a su velocidad
dura 93.000 millones de años de un extremo al otro con oscilar. Ya no sabemos según si habrá más, ¿verdad? Con un orden impresionante, ¿verdad? Luego, segunda cosita, lo que tenemos aquí en este párrafo, ¿verdad? Voy a explicar un poquito qué es eso del año cósmico de Carl Sagan, ¿no? Carl Sagan fue un divulgador científico, tiene varios libros, y él, eh, para que nos diéramos una idea del tiempo, ¿sí? eh, Hizo como una metáfora, dice, el universo tiene poquito menos de 14.000 millones de años, según la teoría de la expansión del universo. Si esos 14.000 millones de años los representamos en un año, ¿sí? Entonces la Tierra va apareciendo allá por el mes de octubre, septiembre o octubre, por ahí así, ¿sí? Y nos saltamos muchas cosas porque duró muchísimo tiempo el universo para enfriarse, para empezar a formar el sistema solar y todo ese asuntito. Si esos 14.000 millones de años se reducen a un año luz, perdón, a un año, se llama el año cósmico, ¿sí? El hombre primitivo, el cavernícola, habría aparecido el 31 de diciembre a las 10:30 de la noche, ¿sí? Apenas va apareciendo el ser humano. Y el descubrimiento de América, así como la era científica, a las 11 de la noche, el 31 de diciembre, a las 11 de la noche con 59 minutos y 59 segundos. Es decir, que lo que tiene América Latina como existencia, o sea, la lengua española que es de origen latino, ¿verdad? La mezcla que se da con el descubrimiento de América tiene un segundo solamente. En el siglo XVI se considera que aparece la ciencia, la era científica, con los primeros descubrimientos y reportes de Galileo Galilei, ¿sí? Con la astronomía. Es decir, que la ciencia, bueno, el conocimiento científico en ese año cósmico tendría solamente un segundo, ¿sí? O sea, de ciencia tenemos casi nada, ¿verdad? Y todo esto tiene un orden impresionante porque la materia tiene leyes muy precisas, muy exactas, que han dado lugar a este universo maravilloso, a este planeta Tierra maravilloso, al cerebro que tenemos nosotros, que es una maravilla, ¿sí? Entonces, esas leyes de la naturaleza están reflejando una superinteligencia del Creador, ¿verdad? Bueno, un poder muy grande de Dios, ¿sí? Las cosas son todavía mucho más maravillosas si nosotros bajáramos a más detalles, pero con esto simplemente nos damos una pequeña idea, ¿sí? Dios es el creador de todo esto, Él conoce todo esto, Él es más grande que todo esto, ¿verdad? Es de una sabiduría que nosotros no podemos entender ni calcular, tan solo viendo algunas cosas de nuestro pequeñito planeta Tierra, tan solo el cerebro humano, por ejemplo, ¿sí? Entonces, Dios, la infinitud de Dios, de veras es algo que nos queda muy, muy grande comparado con la pequeñez del ser humano, por muy inteligentes que seamos, ¿no? O por mucho que creamos saber. Más sabemos, también más conscientes somos de nuestra ignorancia. Ignoramos muchísimo más de lo que sabemos. Primera cosa. Segunda, aquí les presento un texto del primer libro de las Crónicas, Antiguo Testamento, ¿sí? Que de alguna forma refleja lo que acabamos de decir ahorita y refleja nuestra ignorancia, realmente no sé cómo decir, ¿verdad? Entonces, leo aquí, capítulo 17 del primer libro de las Crónicas, aquí empieza el versículo primero, aquí omito algunos versículos en estos puntitos suspensivos de paréntesis cuadrados, y bueno, aquí lo que nos interesa. Bueno, dice el libro de las Crónicas, ¿no? Cuando David, el rey David, ya estuvo en su casa, dijo al profeta Natán, mira que yo vivo en una casa de madera de cedro, mientras que el arca de la alianza de Yahvé está bajo pieles. Le respondió Natán, haz todo cuanto te inspira tu corazón porque Dios está contigo. Aquella misma noche, Yahvé habló a Natán para decirle,
ve y transmite este recado a mi siervo David. Esto dice Yahvé, no me edificarás tú la casa en que yo habito. Di pues ahora esto a mi siervo David. Así habla Yahvé Sebaot. Yo te saqué de detrás de las ovejas para que fueras jefe de mi pueblo Israel. Y he estado contigo en todas tus empresas, he eliminado todos tus enemigos de delante de ti, y voy a hacerte un nombre grande como el nombre de los grandes de la tierra. Bueno, es una narración breve, pequeña, y lo digo con otras palabras, ¿no? El profeta David, pues ya, perdón, el rey David, el rey de Israel, había construido ya su casa, su palacio, vamos a decir así, y el arca de Dios, que estaba representando la presencia de Dios, estaba bajo pieles, en una tienda. Entonces David le dice a Natán, mira, yo tengo esta casa, le voy a construir al Señor, ¿verdad? O a al arca de la alianza, le voy a construir yo una casa. Y Dios le responde, tú no eres el que me construiste una casa, soy yo el que te saqué de los pastizales allá donde estabas tú, cuidando ovejas, ¿sí? Eras un pastor de ovejas. Yo te saqué de... ¿Por qué presento este texto de este evento de David, ¿no? Del rey David? Porque refleja mucho quizá también nuestra manera de entender a Dios, ¿no? Como si nosotros le hiciéramos a Dios un favor. Entonces, Dios me dice, no, tú no puedes hacerme ningún favor. Yo no necesito favores, yo necesitara no sería Dios, algo así sería más o menos, ¿sí? Entonces, este texto creo yo que puede introducirnos todavía más en nuestro tema, ¿no? Y aquí entonces las preguntas, ¿sí? Los grandes retos. ¿Cómo relacionarnos con quien todo lo puede, todo lo sabe y con quien nos ama sin límites? Nadie le llega a Dios en amor, ¿sí? Entonces, si Él sabe todo, etcétera, ¿cómo me relaciono con Él? ¿Le podemos acaso hacer cambiar sus planes porque nuestros planes eran mejores que los suyos? Es decir, que yo le pido al Señor, le pido, le pido y le pido, y entonces Dios cambia pues porque yo tuve el poder de hacerlo cambiar. Es posible que uno diga, bueno, pues el Evangelio dice que pidamos, sí, y lo vamos a ver en un momentito más, y fue el Evangelio de hoy, precisamente como nos recordaba Gisela al inicio, ¿verdad? Pero independientemente de esto o antes de ver esto, digamos que a Dios se le habrán escapado algunas cosas y nosotros se las recordamos, ¿sí? ¿O acaso Dios se habrá medio equivocado en algo y nosotros ahí lo corregimos y lo regañamos? ¿Sí? Podemos pedirle misericordia, que sea misericordioso, tratar de convencerlo, como si nosotros fuéramos más misericordiosos y estamos convenciéndolo de que no sea tan cruel, ¿sí? Bueno, pues resulta que no es sencillo. O sea, ¿cómo le hablo yo al que todo lo sabe? ¿Cómo le hablo yo al que todo lo puede? ¿Cómo le hablo yo al que me ama sin límites? Claro que está el grandísimo reto de cuando no nos sentimos amados por él, cuando pasa una tragedia y no nos hace caso. Y bueno, de veras no nos hace caso. O sea, estará medio sordo o qué cosa, ¿verdad? Todas estas cosas entran en crisis por ahí. Por eso en el Sermón de la Montaña Jesús dice, cuando oren, no hablen mucho, ¿verdad? Como los gentiles, como los paganos, que se figuran que por su palabrería van a ser escuchados. ¿Mm? Entonces, estas son las preguntas que nos hacemos después de recordar y tener bien claro, ¿mm?, que Dios todo lo puede, todo lo sabe, etcétera. Posiblemente aquí ya estén entrando en crisis algunas personas, porque quizá digan, bueno, y si esto es así, entonces, pues, ¿de qué sirve rezar? ¿Verdad? Puesto que pues, Dios ya lo sabe todo, ¿verdad? Y bueno, yo doy una primera respuesta. Esta pregunta de qué sirve rezar si Dios ya lo sabe todo es creer que la oración se reduce a decirle a Dios lo que haga, ¿verdad? A pedir. Y claro que la oración no se reduce a pedir. Hay muchas otras cosas, agradecer, por ejemplo, ¿sí? O simplemente estar
como decía Santa Teresa de Ávila. Ujú. Entonces, este es digamos, son como los presupuestos. Y vamos a ver entonces el Evangelio de hoy, precisamente, ¿no? Y el título, Enséñanos a orar. Aquí, por ejemplo, otra cosa que nosotros conviene que nos demos cuenta, cuando rezamos, generalmente nosotros creemos que ya sabemos rezar. O sea, ya lo sabemos, entonces ya rezo, ¿sí? Porque ya sé rezar. Bueno, pues hay que preguntarnos, ¿verdad? Si realmente es así. Vamos a ver si sí o sí no, en base precisamente a este evangelio, que es curiosamente precisamente el de este domingo, ¿no? Dice, un día estaba Jesús orando en cierto lugar. Al terminar su oración, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar como Juan enseñó a sus discípulos. Les dijo, cuando recen, digan, Padre, santificado sea tu nombre, venga tu reino, danos cada día el pan que nos corresponde, perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todo el que nos ofende, y no nos dejes caer en la tentación. Voy ahorita a subrayar alguna cosita que después la retomaremos, ¿no? La primera palabra es Padre. Entonces, ¿cuál es la conclusión lógica? Pues que somos hijos nosotros. Si no somos hijos, pues no le llamamos padre, ¿verdad? Y aquí hago una comparación, porque como decía, lo vamos a retomar en un momentito más, ¿no? Ya habíamos señalado que es un padre que nos deja chiquititos, o sea que la diferencia es muchísima. En el ámbito humano, la, quizá la imagen más cercana sea la de un papá, la de un padre, pero con un niño chiquitito. Es decir, no un padre así, la edad, ¿sí? La diferencia de tamaño, la diferencia de capacidad es la máxima posible. Vamos a pensar en un chiquito, y conste que ni siquiera tan chiquito, vamos a pensar en un chiquito de 3 años. Pues imagínense de 3 días para el mayor razón. Chiquito de 3 años, que llega el día del padre y el chiquito le da un regalo a su padre con el dinero de su padre, ¿sí? O sea, y el papá contento, ¿sí? Y el chiquito contento, el chiquito, de veras, él le regaló algo a su padre o está seguro que le regaló a su padre, ¿no? Y le da mucho gusto al papá, ¿sí? Y a la mamá y a todo el mundo, ¿no? Estas quizás sea una de las imágenes más parecidas, ¿no? Porque cuando nosotros le damos algo a Dios, pues es de esta manera. Nosotros no le podemos dar nada que Él no nos haya dado. Ujú. No sé, si yo rezo en voz alta el Padre Nuestro, pues Él me dio la voz, Él me dio las cuerdas vocales, Él me dio el cerebro, me dio la memoria para poder recordar la oración, sí me dio la vida para que lo pueda decir, todo. No sé que no me haya dado. Entonces, la primera cosa que sucede, la primera palabra del Padre Nuestro, y conste que aquí está la versión breve de Lucas, en el Evangelio según San Mateo está la versión un poquito más larga, que también la podemos mencionar algunas cositas, ¿verdad? Entonces, cuando Jesús enseña a orar, lo primero que nos dice no solamente es que Dios es un Padre, sino que nosotros somos hijos pequeñitos. Y lo primero que hay que hacer es colocarnos en nuestro lugar. Este es el gran reto. Lo vamos a retomar en un momentito más. Después dice, santificado sea tu nombre, no el mío. Venga tu reino, no el mío. ¿No? Danos cada día el pan, no nos des una bodega de panes, una reservita. Es la vida de cada día. ¿No? Perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, etc. Luego, en esta enseñanza, Jesús está prácticamente diciendo que Dios solamente nos puede dar cosas buenas. Dios no nos va a dar cosas malas, ¿verdad? Les dijo también, supongan que uno de ustedes tiene un amigo y va a medianoche a su casa a decirle, amigo, préstame 3 panes porque un amigo mío ha llegado de viaje
y no tengo nada que ofrecerle. Y el otro le responde desde dentro, no me molestes, la puerta está cerrada y mis hijos ya están acostados, no puedo levantarme a dártelos. Yo les digo, aunque el hombre no se levante para dárselo, porque bueno, eh, aquí, bueno, la traducción será, lo voy a decir como más o menos lo decía el Evangelio de Dios, si ustedes que son malos saben dar cosas buenas a sus hijos, con tanto mayor razón el Padre Celestial. Dice, pues yo les digo, pidan y se les dará, busquen y hallarán, llamen a la puerta y les abrirán, porque todo el que pide recibe y el que busca halla, y al que llame a la puerta se le abrirá. Si nosotros nos quedamos hasta aquí, vamos a preguntarnos por qué tantas veces le he pedido a Dios y no me lo ha concedido. Pero ahí no termina el asunto, ¿sí? Dice más adelante, habrá entre ustedes, perdón, habrá un padre entre todos ustedes que dé a su hijo una serpiente cuando le pide pan, y si le pide un huevo le dará un escorpión. Si ustedes que son malos saben dar cosas buenas a sus hijos, cuánto más el Padre del cielo dará el Espíritu Santo a quienes se lo pidan. Y aquí es donde está el asunto. Esta última frase es la que posiblemente se nos olvida, ¿verdad? Porque dice Jesús, pidan y se les dará, busquen y hallarán. Pero quizá lo entendemos sin el final. Entonces Jesús dice, con tanto mayor razón, el Padre del cielo dará Espíritu Santo a los que se lo pidan. Y aquí mi pregunta sería, cuando le hemos pedido a Dios algo y no nos lo ha concedido y no entendemos por qué no nos lo concede, siendo Dios tan bueno, ¿por qué no le hemos pedido, no le pedimos ahí el Espíritu Santo? Es decir, ¿por qué no le pedimos la gracia de entender? Porque Dios no nos concede eso que le estamos pidiendo. Y aquí entonces nos vamos dando cuenta de que no necesariamente sabemos orar. A lo mejor la enseñanza de Jesús la hemos entendido a medias, por ejemplo, ¿sí? Y el Evangelio, según San Mateo, dice, con tanto mayor razón, el Padre Celestial les dará cosas buenas, ¿verdad? A los que las pidan. Y aquí nuestra pregunta es, ¿y todo lo que le pido es bueno? ¿Y qué significa bueno? Y cosas por el estilo, ¿verdad? Entonces, diría que estas dos cositas subrayaría por ahora, que la primera palabra es Padre, lo cual nos coloca en nuestro lugar. Y la segunda cosa que quisiera subrayar es esto, es decir, pidan, sí, claro, pero pidan el Espíritu Santo, porque ¿quién nos dice que cuando nosotros estamos enojados con Dios, estamos pensando correctamente? Como si Dios pensara incorrectamente, ¿sí? Y bueno, lo retomamos un poquito a esto, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son los retos? Primero, aprender a aceptar lo obvio. ¿Qué es lo obvio? Que Dios es Dios. Y aquí unas cositas importantes. Dios no es mi ayudante ocasional, ni quien me resuelve los problemas, ¿no? O quien me evita, por ahí, quien me evita sufrimientos. ¿Sí? O sea, Dios no es nada de eso. Dios es mi Dios. ¿Sí? Dios es el creador. O sea, en algunas ocasiones decimos, es que cuando yo necesito, Dios me ayuda. Y cuando no necesito, como si hubiera, digamos, algunas situaciones en las que no necesitáramos, ¿sí? Diríamos, no, momento, Dios no es mi ayudante ocasional, Dios es mi Dios, Dios es mi raíz, Dios es el que me ha dado todas las capacidades que tengo para afrontar y resolver los problemas, ¿sí? Y no me evita sufrimiento, Dios. Cuando nosotros le pedimos a Dios que nos quite un sufrimiento, nosotros creemos que eso es lo mejor para nosotros. ¿Será? ¿Sí? Entonces, este es, me parece, uno de los retos más importantes, ¿sí? Ser consciente de que Dios no es que a veces está y a veces no está, no sería Dios, ¿no? Siempre está. ¿Mm? No es mi ayudante, no es que yo hago las cosas y luego Él me ayuda, como si
La primera parte la hago yo y la segunda ahí viene mi ayuda. ¿Sí? Y esta es quizá una de las cosas que son difíciles de entender y es una de las cosas que hacen que algunas personas entiendan o crean que se está diciendo que no hay que orar o que la oración es inútil, ¿verdad? Esperemos que no exista esta mala comprensión. Simple y sencillamente que Dios no es nuestro ayudante, no es quien me resuelve problemas que yo puedo resolver, que él me dio la capacidad de resolver, etcétera. Igualmente, Dios no me quita a nadie, ¿no? Dios solo toma lo que le pertenece. ¿Y qué le pertenece a Dios? Pues todo. O sea, Dios puede tomar todo, ¿no? Pues es suyo. Cuando yo creo, y porque estoy sufriendo, que Dios me quitó algo o a alguien, yo estoy pensando sobre un presupuesto falso, ¿sí? O sea, tengo una idea falsa de Dios, como si Dios tuviese sus cosas y yo las mías que no son de Él y no sé por qué me las quitó. O sea, llegó, ¿sí? Entonces, esta creencia es pues una creencia equivocada sobre Dios. Claro que la cosa puede ser dramática y de hecho en esta pandemia los sacerdotes pudimos constatarlo, ¿verdad? Al menos en mi situación. Muchas personas que perdieron seres queridos y claro que es algo doloroso, etcétera, ¿sí? Y que se enojaron con Dios y no entendían por qué, si le rogaron tanto, de todas maneras se murió la persona, ¿sí? Y claro que después de un tiempo de enojo con Dios y todo, luego van y se confiesan todavía sin entender mucho. Y precisamente con toda el respeto al sufrimiento de las personas, ¿no? El hecho de decir, sí, tú no le entiendes a Dios por qué se llevó a este ser querido, porque presuponías que no era de él, presuponías que era tuyo. Y sí, igualmente le pediste mucho, mucho que no se muriera, porque tú creías o crees tener la sabiduría de qué es lo que tiene que pasar, ¿sí? Tú entiendes que esta persona debe seguir viviendo, pero Dios es Dios, ¿verdad? Si se lo llevó, primero es porque le pertenece, no le pertenece a uno. Y segundo, ¿qué sabemos nosotros en relación a los planes de Dios, sobre todo con quienes los ha recogido? A lo mejor se nos olvida de que esas personas están infinitamente felices. Dios ya las recogió, lo están viendo a Dios, están con Él, ¿verdad? Nosotros ni siquiera lo podemos imaginar. Pero puede ser que nos parezca que Dios se equivocó, que Dios fue cruel, ¿sí? Entonces Dios no debe tomar lo suyo porque a mí me duele. O sea, bueno, pues eso pues es nuevamente un pensamiento erróneo, y lo digo con todo respeto al sufrimiento humano, porque ya sabemos que aprender a rezar, aprender a relacionarnos con Dios va a pasar por estos momentos difíciles, ¿sí? En los momentos de pérdida y de fracaso es donde nosotros nos damos cuenta de que no somos Dios y por lo tanto es la mejor ocasión para decir, el único Señor es Dios, ¿verdad? Él es quien sabe, Él es el dueño de las cosas. Yo no lo soy, y si le estoy reclamando por qué se llevó lo mío, es porque me apropié indebidamente de lo que no es mío, ¿verdad? No tengo nada que enseñarle a Dios, ni que corregirle. Y es lo que estamos diciendo ahora, ¿verdad? Y menos regañarlo, ¿sí? Como si él fuera el ignorante, como si él fuera malvado, ¿sí? Ninguna de estas cosas es cierta, aunque nos lo parezca, que Dios nos quitó, etcétera. Bueno, lo que pasa es que yo no estaba preparado para que Dios tomara lo suyo. Y no digo que sea sencillo, ¿eh? Puede ser muy doloroso, ¿sí? Pero bueno, nuestro, nuestro tema, ¿verdad? Como lo comentamos aquí al principio, ¿verdad? Cómo entender nuestra relación con Dios, ¿verdad? Los retos de la oración cristiana, ¿sí? Bueno, pues
uno de los grandes retos es esto, ¿verdad? Yo no voy a poder entender correctamente mi relación con Dios si tengo una idea equivocada de Él. ¿Mm? ¿Sí? Entonces, digamos que esta es digamos, de los retos más fuertes y es aquí donde nosotros podemos entender por qué los santos, los grandes santos como un San Juan de la Cruz, por ejemplo, o como una Santa Teresita del Niño Jesús, etcétera, hablan de esas noches y de estas purificaciones, ¿no? Que los van llevando precisamente al conocimiento de Dios y a un tipo de oración que es mucho más genuina, mucho más cristiana. Por eso decimos, perdón, aquí en las dos frases finales de esta diapositiva, la primera condición para la relación con Dios es colocarme en el lugar que me corresponde, ¿sí? Cuando yo lo regaño a Dios, yo me salí de mi lugar. Sí, yo me puse en su lugar y Dios es el que está medio mal y es el que tiene que aprender y por qué no me hizo caso, ¿sí? Entonces, el grande reto es colocarme en el lugar que me corresponde. Y aquí es donde nosotros colocamos, o bueno, donde se coloca la bienaventuranza de los pobres de espíritu, dichosos los pobres de espíritu, o la humildad. Y digo que cuesta, porque por ejemplo, cuando me cuesta muchísimo trabajo una pérdida y tengo la grande tentación de regañar a Dios, ¿sí? Y estoy en esa situación de sufrimiento, es ahí donde se requiere que yo me quede en mi lugar, de veras, mi lugar de criatura, y que desde ahí vea al Dios verdadero, al Dios todopoderoso, y la cosa quizá más difícil, que me está amando. Uno dice, sí, pero, y a ver, perdón, tienes una pérdida grandísima, sí, claro, pero me está amando. Dios no deja de hacerlo nunca, sí, Dios es amor. Y es aquí donde está la segunda condición, reconocerlo como creador, sí, y como padre, y como amor, aunque a mí como que no me conste, entre comillas, bueno, no me consta, como que no me cuadra. ¿Por qué? Pues porque quizá el sufrimiento es muy fuerte, la pérdida es muy grande, me pescó desprevenido, no lo puedo asimilar, todo lo que ustedes quieran, ¿sí? Pero es en esas circunstancias donde nosotros tenemos así como el grandísimo reto real, ¿sí? De colocarme en el lugar que me corresponde y entender a Dios como lo que es creador, infinitamente sabio, ya lo comentamos, dando poquísimos datos sobre el universo, por ejemplo, o sobre el tiempo, ¿verdad? Y la segunda cosa que es Padre. Ya lo habíamos comentado en otras circunstancias en relación a la parábola del hijo pródigo, ¿no? Como el padre nunca dejó de amar a su hijo, pero su hijo se fue de la casa, se alejó de su padre y entonces se colocó en condiciones terribles de miseria. ¿No? Y el padre lo siguió amando, pero no fue a rescatarlo para que el hijo pródigo siguiera siendo el niñito chiqueado, sobreprotegido de su padre, ¿no? Pero su padre nunca dejó de amarlo. ¿Y qué fue lo que pasó para que el hijo pródigo se diera cuenta de que su padre siempre lo amó? Pues regresar a su casa, regresar a la casa del padre, simple y sencillamente. Levantarse de donde está e ir a la casa de su padre. ¿No? Entonces, este es el grandísimo reto, ya lo habíamos comentado hace unos minutitos en relación a la oración del Padre Nuestro, ¿verdad? La primera, que en este caso de San Lucas dice simplemente Padre, ¿no? Entonces, y que es esa palabra la que nos coloca como hijos suyos y reconocer que es un Padre que no deja de amarnos, aunque, o sea, si no me consta, yo tengo que cambiar algo acá en mi cabeza. Y bueno, yo esta es la última diapositiva, pero bueno, comentamos algunas cositas en relación a todo lo que hemos ido reflexionando desde las primeras conferencias
entre comillas, correctivas sobre nueva era, las demonizaciones y cosas por el estilo, ¿verdad? Y es aquí nuestro grande reto de hablar de Dios. ¿Cómo hablar de Dios? De ese ser, ¿verdad? De veras tan impresionantemente poderoso, tan impresionantemente sabio y tan impresionantemente amoroso. Entonces, hablamos como si ya lo conociéramos, ¿sí? ¿Quién nos garantiza eso? Ya lo comentábamos anteriormente, ¿verdad? Y lo seguiremos comentando. El que conoce, el que ama, conoce a Dios. Si no amamos, y bueno, ya hablamos de Dios, no sabemos exactamente qué decir. O quizá hablamos como si supiéramos, pero no. O sea, de Dios pienso yo que hay que hablar con mucho respeto, con mucha apertura y con mucha conciencia de nuestra ignorancia. Hablamos de Dios como si estuviera a nuestro nivel. ¿Sí? Es que Dios se enojó, es que estamos lastimando a Dios, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, de veras será así, el Todopoderoso, será hipersensible, no sé cómo decir así como pichicato, no sé cómo decir así como, no sé, estar ahí, ¿sí? O será infinitamente comprensivo, infinitamente amoroso. Yo sé que para muchos es peligroso decir esto, ¿no? Entonces, ¿dónde vamos a parar? Dios es justo, como si supiéramos que la justicia, por ejemplo. Hablando sobre estas cosas, bueno, pues una persona me comentaba que, bueno, qué pena, pero en alguna conferencia sobre los niños de Fátima, ¿no? Los videntes, ¿no? Y que la Virgen le había dicho al niño Francisco, 7, 8 años, alguna cosa así, 10 que fuera, que es menos, pues, que por lo que había hecho pasaría 400 años en el purgatorio. Un niño de, vamos a ponerle 8, 7 años, por ahí decir. Y claro que el purgatorio como lo pintan, ¿no? O sea, de tormentos y unas cuantas cosas. Yo le preguntaría a cualquier mamá, madre de familia, si le pondría a su hijo de 7, 8 años un castigo de 400 años, además con tormentos. Sí. Y gente que escucha y gente que se asusta y bueno, quizá la intención sea para que no pequemos y por eso se dicen esas cosas. Y entonces, bueno, me comentaba que estaba en esta conferencia y en un receso le dice, oiga, padre, pero ¿por qué dice eso? Si en el Evangelio, cuando Jesús está en la cruz y el ladrón, el buen ladrón le dice, Señor, ten misericordia, Jesús dice, hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Cómo es que al buen ladrón es hoy, o sea, luego, luego? Y a un niño, 400 años, ¿sí? Me dice esta persona que le dije, ¿qué te contestó? No, se quedó así como trabado. Y luego al retomar la conferencia, y esas doctrinas que dicen que no sé qué, no sé cuánto, así como indirecta, ¿no? Aquí la pregunta, ¿no? La pregunta es, cuando hablamos de Dios, ¿de veras lo conocemos? Y la pregunta de si de veras lo conocemos tiene dos vertientes. Una de ellas, ya aprendimos a amar, ya aprendimos la caridad, ya aprendimos la misericordia, ya aprendimos la mansedumbre, ya aprendimos la construcción de la paz, ¿sí? Y segunda cosa, ya rezamos con la Biblia, ya rezamos con la palabra de Dios, ya fuimos entendiendo eso cuando Dios nos dice, ¿acaso una madre se olvida de su hijo? Pues aunque se olvidara, yo nunca me olvidaré de ti, ¿sí? Y cosas de estas, ¿no? Y claro que hay muchos otros textos, pero si uno va rezando con la palabra de Dios, va entendiendo que en la Biblia también Dios va acompañando a la madurez de la humanidad, la madurez, sí, de los seres humanos, ¿no? Hasta llegar a decir tanto amor Dios al mundo que le mandó a su Hijo, ¿verdad? No he venido para condenar al mundo, sino para salvar al mundo. Si para alguien esto es peligroso, ¿verdad? Es que está negando el Padre quién sabe cuántas cosas. Bueno, pues con toda
libertad pueden decirlo. Yo simplemente les sugiero que recen con la palabra de Dios, con mucha atención, que traten de hacerla propia y sobre todo que nos esforcemos por crecer en el amor. Cuando ha habido personas diciendo, no, que hay multitudes de almas que van al infierno y cosas por el estilo. Primero, no sé de dónde sacan las visiones. Entonces, esa visión, o sea, de quién salió y que quién sabe quién sabe no sé cuánto, ¿verdad? Bueno, pues habría, o sea, eso habría que confirmarlo. El Evangelio no dice eso. Dice algunas cosas que no tienen que ver con el infierno. Por ejemplo, la puerta angosta. ¿Mm? No, no es la puerta angosta al cielo y lo demás al infierno. Es la puerta angosta del reino, o sea, de la vida plena, de la vida de Dios. Bueno, pero eso dejamos un poquito también a los grandes especialistas, ¿no? Y hablamos de Dios como si no nos escuchara, que ya lo comentamos hace rato. Tenemos la idea de que Dios no oye, de que está medio sordo, o de que no le importa, ¿sí? Le importamos tanto, tanto que dio la vida por nosotros, ¿no? Esta frase no checa en absoluto con, con la revelación de Dios que Dios ha hecho de sí mismo. Son estas cuatro preguntas, luego vemos ahorita la última, ¿no? Pero estas cuatro preguntas serían, ¿verdad? O están puestas aquí sobre todo como retos, ¿no? Es decir, ¿de veras lo conocemos o hablamos de nosotros mismos atribuyéndoselo a Dios, nuestro Señor, ¿verdad? Y por eso, aquí la última frase, también, bueno, si hay alguna reacción será bienvenida. Cuando hablamos de los problemas, cuando hablamos del mal, cuando hablamos del demonio, ¿lo hacemos desde el Dios amor o desde nuestro miedo y desde nuestra ignorancia? Ya lo hemos comentado y bueno, algunas reacciones y todo reflejan mucho miedo, muchísimo miedo. Y por eso es por lo que cuando se afrontan las cosas con serenidad, hay gente que se asusta y pues sí, mucho miedo. Desgraciadamente, como ya lo comentamos, pues algunos conferencistas empiezan a hablar de ciertas cosas generando miedo, presentando textos, por ejemplo, apocalípticos, ignorando todo el Apocalipsis, o sea, se seleccionan 2, 3 capítulos del Apocalipsis, como el capítulo 12, capítulo 13, ¿sí? Y el resto se queda completamente en la penumbra. Aquí por eso la pregunta, cuando hablamos de esto, ¿hablamos desde el Dios amor? ¿Hablamos desde el conocimiento de la palabra de Dios o desde una selección de textos que respondan al miedo, por ejemplo, que nosotros tenemos, ¿verdad? No quiere decir que el miedo no, o sea, el miedo sano es cuando realmente hay riesgos, y claro que hay que tenerlo. No es que se niegue este asunto. Lo que aquí quisiera presentar como reto es de si cuando hablamos de los peligros, cuando hablamos del mal, cuando hablamos del demonio, lo hacemos desde el Dios Todopoderoso, desde el Dios que nos ama infinitamente, desde el Dios que nos dio un cerebro maravilloso, o desde fuerzas ante las que nosotros aparentemente no tenemos ningún recurso, ¿sí? Posiblemente esto que comento pudiera ser así como un poco de miedo, ¿no? De decir, ¿dónde vamos a parar? Pues depende de qué tan anclados estemos en Dios o no, ¿sí? Entonces, entonces, a ver, voy a quitar esta cuestión y para concluir lo que es la presentación, vamos a decir así, del tema, pero abierto también a las reacciones, ¿no? A las preguntas, si las hay, ¿verdad? Pero aquí, ¿cuáles son los pensamientos centrales? Los pensamientos centrales es que hay una desproporción grandísima
una desproporción entre Dios y nosotros, ¿sí? Que la obra de Dios, el universo, nuestro cerebro, que ya dimos algunos datos impresionantes, ¿sí? O sea, que nuestro conocimiento de Dios es mínimo y que tenemos un Dios poderosísimo que nos está amando todo el tiempo. Eso este mensaje es mucho más importante el de Dios que los otros, los miedos y todo ese asuntito, ¿verdad? Entonces, esta es la opción. Y nuestro grande reto, nuestro grande problema es cómo relacionarme con alguien así. ¿Qué hago? ¿Sí? Y por eso concluyo, aunque no lo haya puesto pues en las diapositivas, ¿no? Por eso es que los grandes santos a un cierto punto hablan muy poquito, a veces ni hablan cuando están rezando, ¿sí? O cuando están orando, vamos a decir así, ¿sí? Porque digamos que a un cierto punto ellos ya saben que Dios lo sabe todo y simple y sencillamente están. Por eso quisiera concluir con la definición de oración que hace Santa Teresa de Ávila, una gran doctora de la Iglesia, ¿sí? Fíjense, ella no dice que orar es hablar. El verbo hablar no es el verbo más importante de la oración. Ni siquiera escuchar. Tampoco ese es el verbo más importante de la oración. Son dos verbos que no son ni hablar ni escuchar. Bueno, son tres verbos, pero uno es de Dios, pero de quien ora, ¿no? El primer verbo es estar, ¿sí? La oración es estar, ¿sí? Dice, orar es estar muchas veces a solas con quien sabemos, segundo verbo. El primer verbo es estar y el segundo verbo es sabemos. El tercer verbo es amar, o sea, con quien sabemos nos ama. Aquí es interesante que ni siquiera es amar, o sea, el verbo de la oración. Es saber que Dios nos ama. O sea, empieza desde allá, no empieza desde acá, ¿sí? Entonces, orar es estar muchas veces a solas con quien sabemos nos ama. Así es de que puede ser que en algunas ocasiones estemos tan en crisis y tan destrozados o destrozadas que ni siquiera podamos amar. Bueno, pues podemos rezar. Aunque ni siquiera podamos amar, hablar ni escuchar. Entonces simplemente estar. Y bueno, no entiendo, no puedo amar, pero sé que me está amando, ¿sí? Porque entonces Dios es amor, ¿sí? Entonces, este es el grandísimo reto. Por eso, cuando, no sé, en algunas ocasiones invito a rezar un poquito, en lugar de decir pongámonos en la presencia de Dios, pues como si no estuviéramos en su presencia todo el tiempo, ¿verdad? Simple y sencillamente prefiero decir, hagámonos conscientes de que estamos en la presencia de Dios y hagámonos conscientes de que nos está amando. No me estaba dando cuenta, no, pues no, yo no, pero yo estaba en su presencia y Él me está amando. Y en este momento está haciendo así, ¿sí? Nos acordemos o no nos acordemos, ¿sí? Entonces, este es un primer acercamiento, ¿no? Para decir, ¿y cómo relacionarme yo con alguien tan grande, tan infinitamente poderoso, tan infinitamente sabio para haber hecho algo tan bien hecho y tan infinitamente amoroso? ¿Sí? Es claro que a un cierto punto decimos, pues yo qué le digo, ¿qué le digo? Dios me diría, pues no me digas nada, o sea, no es problema, ya sé que no puedes, sí, 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 con que te des cuenta de que aquí estoy y que tú siempre has estado,
¿sí? Y que yo siempre te he amado, simple y sencillamente, ¿sí? Entonces, esto sería. Por eso es por lo que cuando tenemos esta experiencia, un poquito de esta conciencia, pues el mal está muy debilito, ¿sí? El demonio, súper débil, ¿sí? No lo negamos, ni mucho menos. Y si no estamos anclados en Dios, pues tengámosle miedo, claro que sí. Pero el problema es que no hablemos de Dios o que no seamos conscientes de ello. Ese es el problema, más que lo otro, ¿verdad? Bueno, muy bien, pues yo aquí me detengo sabiendo que, bueno, si es que hay alguna reacción, pues será bienvenida, ¿no? Y siempre son muy útiles. Bueno, padre, en Facebook tenemos solamente un saludo. Aida Rodríguez dice saludos, padre. Y no sé si aquí en sala alguien quiera hacer algún comentario, alguna pregunta. Los micrófonos están abiertos. Marta nos quiere hablar. Sí, parecía como que por... A ver, si adelante. Creo que, bueno, Ok. nada más que no se escucha. No te escuchamos, Marta. Perdón. ¿Ya? ¿Ya Allá, se ahora escucha? sí. 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 Pues Ajá. primeramente, padre, lo saludo con mucho afecto. Soy de sus Gracias. alumnas de San Panchito. De- Ay, gracias. Sí. nunca me había tocado entrar así al Zoom. Y hoy en la mañana escuchaba la de hace 8 días que no había tenido oportunidad y ahorita pues entré, aunque sea un poquito tarde, pero entré. Padre, primeramente, pues gracias por tanta sabiduría. Yo lo he seguido por años, años, desde que estaba en Roma y venía y daba talleres, todas esas cosas. Padre, para llegar a amar a Dios, para así como usted nos trata de transmitir, es a través de un proceso de nosotros conocernos a nosotros mismos y ver todos esos defectos de carácter que nos impiden llegar a amar a Dios. ¿Estoy en lo correcto? O Como, mm, como parte del proceso, sí, nada más añadiría que si nosotros quisiéramos una vía como más práctica, amemos al prójimo. sí, Claro, porque amar al prójimo con sabiduría, o sea, quizá yo creo que después, en las siguientes veces, quizá no dentro de 8 días, voy a ver un poquito acá, a lo mejor nos detenemos en qué es amor al prójimo, ¿verdad? Porque requiere inteligencia, requiere, por ejemplo, estar atentos a no ser usados por los abusivos, porque nosotros queremos amar al prójimo. O sea, claro, requiere muchísimas cosas. Teniendo sí, en cuenta esto, diría que cuando nosotros amamos al prójimo, yo creo que ahorita que lo estoy diciendo, la próxima vez empezamos este tema, ¿sí? Próximo sí, sábado, será el sábado, es mediante amor al prójimo. Entonces nosotros entenderemos prácticamente lo que es el amor, ¿sí? Y sí, Dios es amor. Entonces, la manera como nosotros podemos empezar a conocer la esencia de Dios es amando, porque Dios es amor, ¿sí? Y amar no es una cosa sencilla, no es enamorarse, ¿verdad? No es dar así en forma claro, irresponsable. El amor es mucho más amplio y entonces ya ahorita lo decidimos y no hay problema. Empezamos con qué es el amor, ¿sí? El amor cristiano humano que está, ¿sí? Porque como Dios es amor, entonces la manera como nosotros podemos empezar a conocerlo más, más de a de veras, más experiencialmente es amando. Y claro que para amar, eh, tenemos que hacer lo que decías, es decir, yo tendré que corregir muchas cosas mías, tendré que autoconocerme, ¿sí? Porque en muchas ocasiones nosotros no amamos porque no sabemos ni qué nos pasa, ¿no? exacto, Entonces, claro que tiene que ver. Solamente añadiría que como Dios es amor, entonces no hay pierde, porque cuando nosotros de veras empezamos el proceso del aprendizaje del amor al prójimo,
también el sano amor a sí mismo, entonces nos vamos acercando. Porque ya amar a Dios directamente estamos en un problemón. Porque, por ejemplo, cuando hablamos del amor al prójimo, decimos amar al necesitado, sí, pero Dios no está necesitado, ¿sí? Entonces, hay otro pasito, vamos a decir por allí, ¿verdad? Y en ese sentido, la palabra de Dios nos dice que Dios se sabe amado cuando amamos al prójimo, ¿sí? Por ahí va más bien la cuestión, ¿verdad? Y claro que entra eso que decías, o sea, es muy difícil que yo ame realmente si no me conozco, si no me hago capaz de manejar mi misma vida, mis sentimientos, mis pensamientos y todo ese asunto, ¿verdad? Y Dios mediante, por la Sí. próxima semana empezamos con este tema, ¿no? El tema del amor. Ujú. Gracias, Padre. Gracias. Eh, Gracias, gracias. Padre Rubí Ramos dice, muchas gracias, Padre, gracias por tanta sabiduría. Es maravilloso entender que Dios es Dios, que todo le pertenece y también la importancia de colocarme en el lugar que me corresponde. Muchas gracias, Rubí. Gracias. Sí, Rosy. ¿Cómo está? Bien, Ya bien, soy gracias. su fan número uno, padre, aquí, siguiéndolo, Gracias. siguiéndolo. Sí, antes que nada, pues muchas Gracias. gracias por permitirme estar en este grupo. Primero que nada, se los agradezco. Y tengo una preguntita. Sí, Cuando dice, bueno. por ejemplo, la parte de orar es estar en silencio, en alguna misa escuchaba a un padre que nos decía siempre que había que meditar, ¿no? Entonces, para mí es esta parte, siento que es como la comunión que hay en silencio, en el simplemente estar, para mí ha sido como, eso para mí es meditar, ¿no? Porque, Ujú. porque siento, por ejemplo, cuando estamos rezando, para mí rezar es repetir una oración. Para mí eso es rezar, ¿no? Repetir el Padre Nuestro, repetir la Ave María o el Rosario, lo que sea. Eso es para mí rezar. Y cuando me pongo a meditar, cuando yo digo medito en las mañanas que me pongo a meditar, siempre es como estar en el, aquí estoy, Señor, simplemente estoy, ¿no? Y es como cuando me siento con la capacidad de escuchar o de entender o de discernir, ¿sí? Muchas cosas que en otros momentos del día o no se dan simplemente cuando estás rezando, ¿no? O sea, porque les digo, somos muy buenos para pedir, pero no somos buenos para escuchar o ponernos simplemente en ese silencio total y decir, aquí estoy, Señor, para lo que tú quieras que yo entienda en este momento, ¿no? Sí está bien mi entendimiento. Claro, claro que sí. De hecho, lo podemos completar un poquito, ¿verdad? Nosotros en la oración podemos hablar si queremos, podemos pedir, pero sabiendo que no es que Dios no sepa, ¿sí? Lo que alcanzo a entender es que hay situaciones que nos cuesta muchísimo trabajo, pérdidas muy fuertes, por eso aún dando estos razonamientos que decía con mucho respeto al sufrimiento humano, existe también la necesidad de un poquito de tiempo para asimilar una pérdida, el famoso proceso de duelo psicológico de una pérdida, por ejemplo, ¿sí? Y entonces allí la persona puede orar y decir, Señor, te lo pido, sí, etcétera, ¿sí? Pero no es como diciendo, Dios va a cambiar sus planes o no sé, o yo lo estoy ahí manejando sus sentimientos para que se compadezca, ¿sí? Sino que es la expresión de mi impotencia, ¿sí? Me recuerdo, sí, hace algunos años también bueno, una persona muy cercana, no se sabía si iba a tener cáncer o no y cosas así. Y bueno, más joven y todo el asunto. Y entonces sí, era consciente de que le decía, Señor, te lo pido sabiendo de que no se iba a hacer mi voluntad, ¿sí? Porque yo no soy Dios. Pero sí, digamos que ese pedir lo entendía más como mi situación de incapacidad de aguantar una pérdida, ¿sí? Entonces, sí, o sea, se puede orar sin palabras, con palabras,
de pie, de cabeza, no como quieran, ¿verdad? De panza, de todas las formas, claro, siempre y cuando estemos en nuestro lugar, ¿verdad? Y luego la segunda cosita que decías con respecto a la meditación, sí, la palabra meditación se usa para muchísimas cosas, tanto es así que algunos le tienen miedo a la meditación trascendental y cosas por el estilo. Pero nosotros, los religiosos, hacemos todos los días media hora de meditación, pero se le llama oración mental. Y claro, lo que comentas, ¿sí? Que puede ser muy parecido a lo que se conoce como lección divina. ¿Mm? Es decir, tener un texto y quedarse en ese texto y leerlo muy lentamente, etcétera, porque ya sabemos que algo que se lee rápido se puede entender, pero puede ser que no penetre. Pero para que se vaya siendo parte de mí, sí, ¿verdad? Claro. Y también, por ejemplo, si nosotros rezamos la liturgia de las horas o los salmos, ¿no? Nosotros estamos rezando con palabra de Dios. Es decir, mi boca está pronunciando lo que es palabra de Dios. Y entonces la pregunta aquí es, ¿y de veras lo estoy haciendo palabra mía también? Si la hago palabra mía, entonces ya me ensamblé con él, ¿sí? Pues, o de alguna manera, ¿sí? Claro, lo que comentas y pues muchas cosas más, ¿verdad? Y sobre todo lo que sí es una oración de siempre, serían dos, diría yo. La de gratitud, ¿sí? Sí, eso, agradecemos gracias y gracias. Y la de alabanza, es decir, la del reconocimiento de todo lo que dijimos ahora, ¿sí? Porque o sea, ahora yo digo, bueno, pues si este Dios hizo pues, el universo, yo digo, pues que no sabe o que pues, no es ningún fragilito ni ningún nada, o sea, impresionante. Yo no creo que se queden detallitos nuestros ahí tontitos, ¿verdad? Sino que, claro, claro, sí, entonces sí, o sea, se vale de todo, bueno, o se puede rezar de muchísimas formas, todas son válidas, y creo que la parte más importante es que lo hagamos desde nuestro lugar, ¿sí? Y no desde el lugar de él. Claro, Vi. como Y gracias, Rosa. hija y sierva de Dios. Sí, Sí, claro. como sierva de Dios, nada más, o sea, y yo lo que también siempre con mis hermanas les digo, bueno, es que o sea, no rezarle a Dios es hacerle tu carta a Santa Claus, o sea, no inventes, ¿no? Porque sí, Sí, Dios mío que se me haga esto, Dios mío que es el otro, que sí esto, que sí lo sí. Espérense, no es Santa Claus, o sea, o sea, piensa en esa parte del nivel omnisciente, omnipotente y todopoderoso que es nuestro Señor, creador de todo, pues, ¿cómo le pide como si fuera Santa Claus? Exacto. Claro, claro, claro. Sí, y ese es un poquito el reto, ¿no? O sea, el superar esa manera de orar en la cual nosotros creemos que estamos manejando al mundo, pues porque estamos manejando al que maneja el mundo, ¿verdad? O sea, así como es, sí, o sea, eso naturalmente que es para superarlo, ¿verdad? Sí, Muy bien, gracias, Rosy. muchas gracias. ¿Alguien más que tenga algún comentario? Porque en Facebook ya no tenemos nada. Si no, como dice el padre, pues ahí luego, si alguien tiene algún comentario, nos lo puede hacer llegar tanto a nuestra página de Facebook como a nuestro canal de YouTube. Ofe, creo que quieres decir más algo. Perfecto, muy bien. Mi pregunta sería, o mi propuesta también como trabajar un poquito el concepto del padre, porque luego vivimos en una cultura donde hay algo de maltrato, entonces el concepto de padre, pues a veces lo tenemos o lo tengo distorsionado, ¿no? Sí, sí, esa es una de las cosas que se señala, sí, cuando se predica o se catequiza y así en general, y se habla del papá, pues cada quien tuvo una experiencia del propio papá, y si el papá fue desobligado y todo, la figura no ayuda mucho, ¿verdad? Pero por eso comentamos la figura del padre del hijo pródigo, ¿sí? O sea, no es el papá así, etcétera, sino el papá que se alegra del regalo del hijito chiquito o el papá del hijo pródigo, el padre del hijo pródigo, el cual aparece como un padre amoroso,
que lo da todo por sus hijos, pero no es un padre sobreprotector. ¿Sí? Entonces sí, o sea, entonces hay figuras bien delineadas, pero tienes toda la razón, o sea, sí conviene aclarar que, bueno, pues que si la figura del propio papá no favorece, pues que la hagamos a un lado, ¿verdad? Claro. Ujú, sí, y claro que la figura de la mamá también entra. Ujú, sí, Dios es padre y madre, se dice por ahí. Además, les recuerdo que en hebreo el Espíritu Santo es femenino. Sí, la palabra espíritu es femenino en hebreo. O sea, en el idioma original sería la espíritu santa. Solamente las traducciones, pues sí, claro. Entonces, sí, la figura del padre o de la madre, o Y de quien haya precisamente, hecho las veces del padre o de la madre. y yo creo que Sí, perdón, precisamente dice. por eso Jesús mismo dice, o sea, como usted dice, padre, que la Biblia dice, aunque una madre se olvidara de sus hijos, o sea, precisamente Claro. tratando de quitar esa imagen terrenal que tenemos y resaltando Ujú. de Dios. Claro, claro, así es, así es. Sí, pero bien la observación, Ofelia, o sea, de que cuando se trata de la catequesis o de la evangelización, sí conviene aclarar que nosotros hablamos de Dios en símbolos, en comparaciones, porque no lo podemos ver directamente. Y bueno, una es del buen padre, ¿verdad? Sabiendo que, pues bueno, pues entre los seres humanos, pues no siempre hay un buen padre. Ujú. Así es. Muy bien. Bueno, pues que sigan muy felices. Bueno, no sé si hay algo más, parece que no, ¿verdad? Parece que no, padre, muchas Bueno, gracias. Pues muchas gracias a todos. igualmente. Marta, Ah, Marta, perdón, sí hay, sí, Marta. ¿Me escucha? Sí, 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 lo Sí, escuchamos. acabo, hace poco regalé mi Biblia, padre, y tengo que comprar. ¿Sigue siendo la latinoamericana la sugerida? Hay varias que son autorizadas, ¿sí? Está la latinoamericana, está la Biblia de Jerusalén, ¿sí? Sí. Y este es precisamente debido a que las traducciones no son muertas, ¿verdad? O sea, no es que así no son de máquina, ¿sí? Sino que como somos seres vivos, ¿sí? Sí, a mí sí, yo sugeriría una o dos, porque a veces lo que en una nos queda muy claro, en la otra quizá no tanto. Y hay una cosa importante, ya que decías que empezabas a usar el Zoom, ¿verdad? Es Sí, decir, ahí el microfonito y toda la sí, cosa, ¿sí? sí, Bueno, pues claro, se puede ampliar y ver en Google o Internet Biblia, ¿sí? sí, O incluso una cita bíblica, por ejemplo, Mateo 5:8, ¿no? Y sí. ponen 5 o 6 traducciones distintas, o sea, Ah, de 5 o 6 Biblias, ¿no? ¿Sí? mire, qué Entonces, claro, interesante. sí, sí. Entonces, Pero sí, para la comprar, latino, pero para claro, la comprar latino, de Jerusalén es un poquito más difícil de comprender, ¿verdad? un poquito más Ten- técnica, sí, es un más poquito sí. más técnica, sí. Ah, La latinoamericana yo pienso que puede estar muy bien. está Ujú. bien. Gracias, Ok. padre. Y buenas noches Contrario, a todos. buenas noches. muchísimas gracias. Bueno, Gracias a todos. Les recordamos, así como ahorita dijo Marta, que las pláticas anteriores del Padre están en nuestro canal de YouTube y están también ejercicios espirituales que nos ha dado y otras tantas pláticas por si gustan. El Padre ha hecho referencias a esas pláticas, pues pueden ir a esas pláticas precisamente. Y si tienen algún comentario, libremente, el Padre siempre nos contesta todas las preguntas o las contesta en la próxima plática si es que es para tema más amplio. Entonces, con toda libertad pueden hacernos preguntas, pueden hacerle las preguntas al Padre o los comentarios. Y Rubí Ramos dice, bonita noche y muchas gracias. Yo Fe dijo, muchas gracias, Padre. Pues muchísimas gracias, Padre, otra vez. Muchas gracias. gracias, gracias. Gracias a Bueno, todos. gracias, que descansen. Igualmente, muchas gracias. Gracias. Dios mediante el próximo sábado nos escuchamos, ¿verdad? Dios Ok. quiere. Bueno, Gracias, que Padre. descansen. Buenas noches. Gracias a ustedes. Buenas noches.